Este era el hombre que podía decidir el destino de una nación con solo una firma. Esta es la fascinante historia de JP Morgan, el banquero que tomó el control de Estados Unidos y lo transformó en una potencia económica. JP Morgan nació en una familia adinerada en 1837 en Hartford, Connecticut. Su padre, Junius Spencer Morgan, ya era un banquero de renombre, lo cual permitió que el joven Morgan recibiera la mejor educación posible. Desde pequeño, fue entrenado para seguir los pasos de su padre en el mundo de las finanzas. Estudió en Europa, donde no solo aprendió sobre economía, sino que también se empapó de la cultura y los contactos que más tarde lo ayudarían a convertirse en uno de los hombres más influyentes del mundo. Desde el inicio, Morgan sabía que estaba destinado a algo grande y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. A medida que crecía, Morgan se fue ganando la reputación de ser un hombre astuto y calculador. Su habilidad para negociar y cerrar tratos complejos lo llevó a fundar su propio banco, JP Morgan & Co. A diferencia de otros banqueros, Morgan no se conformaba con ganar dinero. Él quería controlar la economía. Veía el potencial de consolidar industrias enteras y crear corporaciones gigantes que pudieran moldear el futuro de Estados Unidos. En un tiempo en el que la economía del país era un caos, Morgan se posicionó como el hombre que podía poner orden. Para él, los negocios no eran solo una cuestión de ganancias, eran una forma de poder. Morgan tenía una visión clara: unificar y consolidar sectores clave de la economía para garantizar su estabilidad y crecimiento. Su ambición no era solo personal, sino que estaba alineada con su convicción de que el progreso de Estados Unidos dependía de la concentración y la eficiencia. Uno de los primeros movimientos importantes de Morgan fue en la industria ferroviaria. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los ferrocarriles eran el principal medio de transporte y comercio en Estados Unidos, pero también estaban plagados de corrupción, competencia desleal y una gestión ineficiente. Morgan vio una oportunidad en este caos. Comprendió que si lograba consolidar y reorganizar las compañías ferroviarias, no solo haría una fortuna, sino que también tendría un control sin precedentes sobre la infraestructura del país. Utilizó su influencia financiera para reestructurar la deuda de varias empresas ferroviarias, exigiendo a cambio asientos en sus juntas directivas. De esta manera, Morgan se convirtió en el árbitro de la industria ferroviaria, eliminando la competencia y creando una red más estable y rentable. Bajo su liderazgo, las líneas ferroviarias se transformaron en un sistema más eficiente y confiable, lo que permitió el crecimiento económico y la expansión hacia el oeste. Al consolidar las líneas ferroviarias, Morgan no solo estaba acumulando riqueza, sino también creando un sistema que facilitaría el comercio y mejoraría la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, no todos veían sus acciones de manera positiva. Para muchos, Morgan era un monopolista despiadado, dispuesto a destruir a sus competidores para lograr sus objetivos. A pesar de las críticas, él siempre se mantuvo enfocado en su misión: crear un sistema económico sólido y eficiente. Pero la ambición de JP Morgan no se limitaba a los ferrocarriles. A principios del siglo XX, Morgan se enfocó en la industria del acero, que estaba en pleno auge. En 1901, negoció la compra de Carnegie Steel, la empresa de acero más grande de Estados Unidos, propiedad de Andrew Carnegie. La adquisición fue monumental. Morgan pagó $480 millones, una cifra astronómica para la época, y con ello creó US Steel, la primera corporación en la historia en tener un valor de más de $1,000 millones. Para Morgan, no se trataba solo de crear una empresa, se trataba de crear un monopolio que dominara la producción de acero en todo el mundo. US Steel se convirtió en un símbolo del poder económico de Estados Unidos, y Morgan se consolidó como el hombre que había logrado unificar la industria bajo su control. Morgan entendió que el acero era el material del futuro, la base sobre la cual se construirían ciudades, puentes y ferrocarriles.
Con US Steel, Morgan no solo creó una empresa, sino que estableció el estándar para la industria del acero a nivel mundial. La compañía no solo dominaba la producción, sino que también marcaba el ritmo de la innovación y el desarrollo industrial. Morgan veía el acero como el corazón del progreso, y su visión era asegurar que Estados Unidos liderara el camino en la producción de este material fundamental. JP Morgan no solo era un financiero, sino también un hombre que entendía el poder de la imagen. Sabía que el público y el gobierno veían con recelo a los magnates y a las grandes corporaciones, por lo que siempre buscó presentarse como un salvador de la economía, alguien que estaba dispuesto a hacer lo que el gobierno no podía. Durante el pánico de 1907, una crisis financiera que amenazaba con hundir la economía de Estados Unidos, Morgan reunió a los banqueros más poderosos del país en su biblioteca personal y los convenció de unir sus recursos para salvar a los bancos en quiebra. La intervención de Morgan estabilizó los mercados y evitó un colapso económico mayor. Muchos lo vieron como un héroe, pero también dejó en evidencia la debilidad del sistema financiero estadounidense y la necesidad de una institución que pudiera actuar como un banco central. Este episodio también puso de manifiesto el inmenso poder que tenía un solo individuo sobre la economía nacional. La intervención de Morgan fue vista por algunos como un acto heroico, pero por otros como una prueba alarmante de que el poder financiero estaba demasiado concentrado en manos privadas. Sin embargo, el control que JP Morgan tenía sobre la economía también generó desconfianza. Muchos lo acusaban de ser el verdadero gobernante de Estados Unidos, un hombre cuyo poder superaba al del propio presidente. Sus monopolios y su influencia sobre el sistema financiero llevaron al gobierno a investigar sus prácticas empresariales. En 1912, Morgan fue llamado a testificar ante el Congreso en las audiencias Pujo, que buscaban determinar si los bancos y las corporaciones más grandes del país estaban formando un cartel para controlar la economía. Durante estas audiencias, Morgan defendió sus acciones, argumentando que su objetivo siempre había sido estabilizar la economía y evitar el caos financiero. Aunque no se tomaron acciones legales en su contra, quedó claro que el poder de Morgan y otros como él estaba siendo cuestionado y que el gobierno comenzaba a buscar maneras de limitar la influencia de los magnates. Este evento fue un catalizador para la creación de la Reserva Federal en 1913, una institución que buscaba evitar que una sola persona tuviera tanto poder sobre la economía del país. A pesar de las críticas, JP Morgan siguió adelante con su misión de consolidar el poder económico. Creía en la eficiencia de las grandes corporaciones y en la necesidad de una economía centralizada. Para él, la competencia desmedida y la falta de regulación eran las verdaderas amenazas al progreso. Su visión de un Estados Unidos industrializado y moderno estaba basada en la idea de que solo a través de la consolidación y la estabilidad financiera se podría alcanzar el verdadero potencial del país. Morgan no veía su influencia como un abuso de poder, sino como una responsabilidad. Creía que él, más que nadie, estaba en posición de guiar a Estados Unidos hacia el futuro. Morgan también tuvo un impacto significativo en el mundo de la electricidad. En un momento en el que la electricidad era vista como una novedad y no como una necesidad, JP Morgan vio su potencial y decidió invertir en Thomas Edison. Financió la creación de General Electric, que rápidamente se convirtió en la empresa líder en la generación y distribución de electricidad en Estados Unidos. Para Morgan, la electricidad era el siguiente paso lógico en la modernización del país y quería asegurarse de tener el control de esta nueva industria. A medida que la electricidad se expandía y su uso se hacía cada vez más común, Morgan comprendió que su inversión en General Electric no solo era una oportunidad financiera, sino también una forma de moldear el futuro de la sociedad. La electricidad tenía el poder de cambiar la vida de las personas, de hacer las ciudades más seguras y productivas, y Morgan quería estar al frente de esa transformación.
Su apoyo a Edison y General Electric aseguró que la corriente continua tuviera un papel importante en el inicio de la electrificación de Estados Unidos, aunque eventualmente surgirían desafíos y nuevas tecnologías que cambiarían el curso de la industria. Morgan es recordado como uno de los hombres más poderosos de su época, alguien que no solo amasó una gran fortuna, sino que también moldeó la economía de Estados Unidos a su imagen y semejanza. Su vida fue una mezcla de ambición, poder y una aparente preocupación por la estabilidad del país. Para algunos, fue un héroe que salvó la economía en momentos de crisis. Para otros, fue un tirano cuya ambición personal lo llevó a ejercer un poder desmesurado sobre la vida de millones de personas. Su legado es complejo, lleno de claroscuros, pero innegablemente transformador. Morgan fue un arquitecto del capitalismo moderno, y su influencia se siente aún hoy en día en la manera en que funcionan las grandes corporaciones y el sistema financiero global. A través de sus acciones, dejó una marca en la historia económica del país, construyendo las bases para el desarrollo de una nación industrializada y poderosa. Pero mientras Morgan consolidaba su poder en la industria eléctrica, una guerra silenciosa se estaba librando, la guerra de las corrientes. Aquí te dejo el video, nos vemos allá.